Hola chicos, bueno, entonces arrancamos con la unidad de procesos psíquicos. Vamos a estar trabajando la percepción, la atención, la memoria. Después vamos a trabajar la inteligencia y si retomamos la presencialidad veremos las corrientes dentro de la psicología que nos quedaron pendientes y si no las veremos de manera virtual. Hoy arrancamos entonces para estudiar los procesos psíquicos. Los procesos psíquicos decimos son procesos mentales porque suceden en la mente y por eso son de interés de la psicología. La percepción es un campo que no solamente lo estudia la psicología, sino la neurología también. Vamos a encontrar primero que tenemos que definir qué es la percepción. Las distintas teorías darán distintos encuadres. Por ejemplo, tenemos las teorías innatistas, que son aquellas que nos explican que la percepción está influida directamente por la carga genética. Es decir, percibimos, ¿sí?, pero tenemos nuestro modo de percibir ya condicionado o predeterminado desde nuestros genes. Por otro lado, tenemos las teorías o las líneas empiristas. Empiria significa experiencia. Entonces, estas teorías van a proponer que la percepción es el resultado de aquello que vivimos o experimentamos. Ellos consideran, los empiristas, que el ser humano es como una hoja en blanco que viene vacía y que va a empezar a hacer inscripciones a medida que viva y transite distintas experiencias. Y por otro lado tenemos una tercera línea de autores o de teóricos que tratan de conjugar estas dos perspectivas anteriores. Ellos, los interaccionistas, entienden que la percepción es un proceso interactivo, o sea, dialéctico entre los factores heredados, genéticos o innatos, y los que vamos aprendiendo a partir de la experiencia. ¿Qué conceptos fundamentales necesitamos para arrancar este tema? Bueno, en principio, definir qué es la percepción. Todos tenemos una idea de qué es percibir, sin duda, pero vamos a ir un poco más profundo en ella. La percepción es un proceso psíquico, ¿sí?, que refiere a la captación de información del medio, pero que también entiende o comprende su organización y su interpretación, ¿sí?, para dar como finalidad una representación mental. Si observan en el dibujo, sucede eso. Nosotros percibimos, en este caso, en el dibujo es a partir de la vista, pero no solamente captamos esa información, sino que la procesamos y generamos una representación mental ordenada, organizada y coherente sobre esa información. Si nos quedáramos solo en la captación del estímulo, nos estaríamos refiriendo entonces a una sensación, ¿sí?, que es la respuesta más simple, el efecto más directo de los estímulos sobre nuestros receptores sensoriales. No lo puse en esta ficha, pero ustedes sabrán que nuestros sentidos son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿sí? Bueno, recordemos un concepto más que vamos a necesitar, que es el de campo perceptual. Es todo lo que se encuentra en el espacio susceptible de ser percibido a través de los sentidos. Lo que no significa que podamos percibir todo con la misma intensidad, sino que algunos objetos de ese campo perceptual se van a transformar en algún momento en figuras cuando resalten o cuando yo tenga la intencionalidad de fijarme en ellos, y el resto quedará de telón o de fondo. Ahora vamos a desarrollar un poco más esa idea. Bueno, ¿qué componentes tiene? Básicamente la percepción tiene dos componentes: las sensaciones, como expliqué recién, ¿sí?, y los factores internos. Esos factores internos son la necesidad, la motivación y la experiencia. La necesidad hace referencia al reconocimiento de la carencia de algo, es decir, que cuando el sujeto percibe o siente
que algo le falta o que necesita algo, estará más susceptible de percibir aquello que satisfaga su necesidad. Por ejemplo, si tengo mucha hambre porque estuve varios tiempos sin comer, es probable que los olores a comida se me vuelvan más pregnantes, por ejemplo. La motivación va como en este mismo sentido, aunque no son exactamente lo mismo. Los intereses y las necesidades orientan la percepción. Lo que a mí me interesa también se volverá un foco de atención. Las experiencias afectan nuestro modo de percibir. Como decíamos antes, cuanto más experiencia tenga en un tipo de percepción en particular, voy a poder captar mayor cantidad de detalles. Y a mí me interesa la música, cuanto más escuche o más practique, probablemente tenga mayor facilidad de reconocimiento de las notas musicales, de las armonías o incluso de los instrumentos están afinados o no, digamos, que frente a alguien que no tiene ninguna experiencia en ese tipo de actividades. Bueno, algunas características para decir de la percepción. La percepción es subjetiva en tanto las reacciones a un estímulo varían de un individuo a otro, ¿sí? Como decíamos antes, si las experiencias van condicionando nuestra forma de percibir, entonces la percepción es subjetiva. Selectiva. ¿Por qué? Porque no se puede percibir todo al mismo tiempo. Como decíamos antes, tenemos un campo perceptual lleno de estímulos que se pueden percibir por distintas vías. Puede haber sonidos, olores, colores, por supuesto, texturas, pero no podemos percibir todo con la misma intensidad a la vez. Entonces la percepción va seleccionando y organizando, ordenando todos esos estímulos en una totalidad. Este es un concepto clave, que sea coherente para formar una representación. La percepción, por supuesto, también es temporal. Es un fenómeno que es a corto plazo, que se sucede en un momento en el tiempo. La forma en que se realiza va a ir cambiando a medida que se va viviendo nuevas experiencias, ¿no? Y cada vez más complejas. Bueno, como mencioné antes al principio, dentro de las teorías, una de las que queremos o de las que quiero resaltar sobre el trabajo de la percepción es la teoría de la Gestalt o Gestalt. Gestalt en alemán significa forma, ¿sí? Es una teoría estructuralista porque habla de la percepción, por ejemplo, como una estructura o una totalidad, del mismo modo que de la mente. Aquí tenemos a los autores, Kohler, Kafka y Lewin, por ejemplo, y vamos a quedarnos con estos tres conceptos principales. Y después pensaremos ejemplos al respecto. Dicen los conceptos: percibimos totalidades, no elementos aislados. El todo es más que la suma de sus partes. Los elementos cobran valor según la totalidad a la que se integren. No percibimos elementos aislados. Por ejemplo, yo no percibo ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, sino que percibo una pared. Sus elementos serían los ladrillos y el cemento, pero cuando los veo, los interpreto, los percibo y los organizo en una representación total que llamamos pared. Por eso el todo es más que la suma de sus partes. Una pared no es solamente tener cemento y ladrillos, tienen que estar articulados esos elementos de un modo particular para que den esa totalidad. De esa manera, cada elemento va a tomar un valor distinto según la totalidad en la que se esté integrando. Por ejemplo, las letras de la palabra amor son los mismos elementos que forman la palabra Roma y sin embargo generan totalidades distintas. La teoría de la Gestalt plantea que la percepción, como es una estructura, se suceden distintas leyes, es decir, hay distintos eventos que suceden siempre. Estos son algunos de ellos. Como mencioné hace un ratito, la ley de figura y fondo. Ya dijimos, reconocemos una figura y un fondo dentro del campo perceptual.
Tenemos la ley de cierre, la ley de pregnancia o de la buena forma, la ley de continuidad, de semejanza y de proximidad. Vamos a verlas cada una en detalle, ¿sí?